Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos, porque la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo es la que nos lleva a esa firmeza, a esa convicción en nuestro corazón de que somos salvos por su gracia. Bien, hermanos, en esta noche voy a estar compartiendo la palabra del Señor y quiero que oremos antes de iniciar. Esta es una buena reflexión que Dios ha puesto en mi corazón para compartir, esperando de que esta palabra sea limpiando toda impureza. Amén. Incline su rostro y oremos. Señor, gracias por este momento precioso que tú nos permites reunirnos en tu santo nombre, Señor Jesucristo, con el deseo de aprender, con el deseo de mirar allá en nuestro interior aquellas cosas que debemos desechar, que deben de ser corregidas con tu divino y santo amor, ya que tu palabra es fiel y verdadera y cumple unos propósitos, como lo dices en 2 de Timoteo, que toda la escritura es inspirada por ti, oh Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Espíritu Santo, guárdame de decir cosas que no sean conforme a tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, voy a invitarlo para que abra su Biblia o su celular. A mí me toca, por la misericordia de Dios, ya poder leer la palabra en el celular, porque me cuesta mucho trabajo ya leer. Tengo 2 Biblias que son las que más uso, las otras ya tengo que dejarlas a un lado porque la letra es ya demasiado pequeña, y aunque estas Biblias tienen letra grande, no me cuesta ya trabajo leer. Entonces voy a invitarlo para que abra su Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12. ¿Estamos ahí? Dice la palabra del Señor: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Este mismo versículo voy a pedirle a la hermanita Indira que por favor lo coloquemos en traducción del lenguaje actual, que es bueno comparar las versiones, algunas dan mayor claridad que otras. Dice el lenguaje actual: por eso que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Pablo está hablando a través de esta carta que envía a los Corintios, pero vamos a ver de qué es lo que nos habla este versículo, de que el que se crea estar firme, que mire que no caiga. Y que no caiga de dónde o de qué. Mire que la palabra de Dios no está diciendo que pierde su salvación. Quiero dejar bien claro eso. Quiero hablar de pronto un poco acerca de Corinto. Corinto era la capital de la provincia de Acaya. Esto está situado al suroeste de Europa. Esta provincia en el año 144 casi es arrasada por los romanos. Pero ya en el año 144 el mismo imperio romano ordena que se reconstruya, que se reedifique, que se arregle, que se ponga bonita. Indagando sobre estos datos,
sobre lo que es historia y geografía bíblica, que es bonito saber, encontré algunos aspectos que tenía esta provincia, esta ciudad. Dice que su población aproximada en aquella época eran de 600,000. Es decir, que era un poquito o tal vez igual que nosotros en Villavicencio. Pero lo que le hace a uno ver es que esos 600,000, la mayoría de ellos eran esclavos. Dice estas personas estudiosas que indagan que aproximadamente eran 400,000 esclavos. Los demás eran marineros, soldados romanos retirados, mercaderes y toda la gente que venía de otros lugares a este lugar porque era un lugar muy próspero. Corinto tenía dos salidas al mar Adriático y al mar Egeo. Era un país rico, era un país que comerciaba con todo, pero había un gran problema. Por eso es que vamos a ver por qué Pablo les da una respuesta a los de Corinto, porque ellos envían cartas a través de Clofe, porque estaban atravesando unas situaciones difíciles. Este país era muy visitado porque allí tenían divinidades, tenían sus creencias, y dentro de ellas estaba el templo de Afrodita, donde cometían pecados terriblemente en el área sexual y en otras áreas por las cuales el pueblo que ya era cristiano, que era una pequeña, no eran muchos, dice en lo que estuve indagando que Pablo llega de Atenas a Corinto. Esto lo revela la carta. Dice que esta carta posiblemente fue escrita entre el año 50 y 54, estando en Éfeso. Y envía esta carta porque de allá le habían enviado algo que estaba sucediendo. Y resulta que Corinto estaba muy contaminada del mal, y esto estaba haciendo daño a la iglesia que querían hacerle daño a la iglesia de Cristo. Pablo, cuando viaja por segunda vez, encuentra, y eso quedó registrado en el libro de los Hechos, capítulo 18, donde hay un procónsul llamado, a ver si me acuerdo su nombre, Lucio. Era el que gobernaba allí aquella región. Eso quedó registrado cuando va en el segundo viaje Pablo a Corinto. Y en el primer viaje que tuvo duró 1 año y medio evangelizando. Dice las escrituras que él se acercó a los judíos. Él quiso enseñar, predicar la fe de Jesucristo. Pero los judíos le pusieron mucho problema, encontró mucho tropiezo en ellos, no pudo. Entonces, ¿qué hace Pablo? Se va hacia el pueblo gentil, se va hacia los gentiles, a lo que hoy en día somos gentiles, a donde nos llegó la santa palabra. Pero Pablo tenía una gran visión. Pablo fue enviado directamente por Dios, por eso la palabra apóstol significa enviado. Y él establece en Corinto y prepara unos discípulos. De allí sale Apolos, sale Cleofe y otros más que no logro recordar. Me está costando trabajo, aunque leo y vuelvo y repaso, a veces no me acuerdo bien de las cosas. Pero lo que quiero dejar en mi mente y en el corazón de ustedes es que podamos entender lo que Dios nos quiere enseñar en esta noche. Este versículo de mire que el que se crea estar firme, que no caiga, no le está diciendo, mire, usted se va a perder. Dios en su palabra nos deja claramente unas normas y está purificando la iglesia, su iglesia, la que fue comprada a precio de sangre, la sangre preciosa de Jesús. Dios está limpiando, mire,
He estado meditando en las enseñanzas que hemos estado recibiendo de nuestros hermanos pastores, de Juanquita, de otros hermanos que han enseñado. Y él nos está diciendo, mire, purifíquese, santifíquese, porque el día se acerca. Todo lo que está ocurriendo a nivel mundial nos debe hacer estar atentos que Dios pronto va a venir por su iglesia. ¿Y cómo quiere que el Señor presentar su iglesia? Una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y todos humanamente cometemos errores, cometemos faltas. Tenemos que ser transformados. Dice que el que inició la buena obra la perfeccionará. ¿Y cómo va a ser perfeccionada? Por la palabra. Pero esa palabra que es viva y eficaz, como decía nuestro hermano pastor, si no la recibimos, si no la ponemos por obra, es muerta. Porque no dejamos que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida, en nuestro ser. Y quiero, y primero que todo, hacer reflexionar que no ignoremos de dónde Dios nos ha sacado, lo que Dios ha hecho por nosotros. Miremos primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19. Dice la bendita palabra de Dios: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Fuimos rescatados de qué? De nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Debemos de tener bien claro de dónde fue que Dios nos sacó. Cada uno tiene una particularidad, cada uno se levantó en un hogar constituido tal vez por hermanos en la fe, en otros no. Y cada uno nos levantamos con cierta educación, unos con más que otros, unos con más problemas que otros, pero Dios en su misericordia nos hizo resplandecer la luz de su precioso evangelio, para que pudiéramos entender y comprender que estábamos mal y que merecíamos la muerte. El Señor es muy bueno, bueno en gran manera. Quiero que veamos dos ejemplos de dos grandes siervos del Señor. Uno de ellos rey, profeta, pastor. Y eso lo encontramos en el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. Vamos a leer en el capítulo 11. El capítulo 11, versículo 2 al 4. Dice así las escrituras: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. La hermanita Diana, pastora de este lugar también, estaba hablando sobre el problema que tuvo David con Absalón.
La hermana Gladys también estaba hablando de David acerca de los problemas. Y algunos problemas de los que tuvo David fue por persecución de Saúl y otros problemas. Pero aquí, en este caso, David comete un grave error. David tenía varias mujeres y yo creo que eran mujeres muy hermosas, que lo atendían muy bien, que le daban todo lo que él quería. Pero un día, por estar en el ocio, digámoslo de esta manera, bueno, hermano, estar ocupado, yo a veces me desespero cuando no tengo nada que hacer. Estos días he estado bastante apretado debido a que no he tenido casi labores que realizar. Y yo sé trabajar y tengo mis herramientas. El taller donde laboraba lo acabaron y ahorita estoy mirando a ver cómo hago. Pero Dios es bueno, Dios abrirá puertas. Y David comete ese error. Y mire que David vio a esa mujer tan hermosa y eso empezó a maquinar en su mente y en su corazón. Y investiga, oye, ¿quién es? ¿De dónde es? Y le dan todos los datos y sin embargo la hace traer. Y él cae en el pecado. Y lo que hablaba la hermanita Diana fueron consecuencias de ese pecado. Dios sí perdona. Dios al que ha caído lo levanta, Dios lo restaura. Pero si nosotros nos equivocamos, si cometemos errores, si caemos, vamos a tener consecuencias. Ese es uno de los ejemplos de este hombre. Otro fue Moisés. Moisés, en el libro de Números, capítulo 20, Números capítulo 20, vamos a leer el versículo 7 al 11. Yo sé, hermanos, que ustedes han leído la palabra, que la conocen tal vez más que yo. Y yo sé que aquí hay personas que estudian teología a nivel universitario. Otros, de acuerdo a nuestra capacidad, tratamos de prepararnos a través de otras formas, de otros medios. Y no es mucho lo que aprendemos, pero lo hacemos con el mejor deseo de poder dar a otros que estén necesitando. Uno de mis deseos es poder llevar el mensaje a las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Y he venido orando y las cosas no se me han dado, tal vez me falta diligencia en esto. Y dice la bendita palabra: y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermana, y hablad a la peña. ¿Y qué dice? Hablad a la peña, a vista de ellos. Y ella dará su agua y la sacarás, y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, dice, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación. Y todo lo que está escrito ahí, Moisés lo hicieron salir de sus casillas, lo hicieron poner de mal genio. Mira, hermanos, cuando mis hermanos pastores, a Wilcito y a Ruquita, que los distingo hace años, y al pastor Yesid, con quien también fui formado, yo veía que a ellos les llegaban muchos problemas y hay momentos en que ellos tratan de, como dice uno de los frutos del Espíritu Santo, parte del fruto del Espíritu Santo, la paciencia. Pero hay momentos que humanamente a veces no aguantamos y es difícil. Y ahí es cuando se puede caer en el error o en el pecado. Y aquí Moisés comete un error. El Señor le había dicho, háblale a la peña. Pero él se equivoca
porque tal vez le dio mal genio y golpeó la roca. Tanto David como Moisés no perdieron la salvación, ahí está registrado. Pero esto lo llevó a tener unas consecuencias. Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. David, todos los problemas que se le presentaron con sus hijos. Y ahora vamos a ver otros aspectos que la misma palabra, volvamos a Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 10, y vamos a ver desde versículo 1. Vamos a desglosar un poquito estos versículos hasta donde leímos al versículo 12. Ojalá no se me vaya a pasar el tiempo, Señor. Dice la palabra: porque no quiero, hermanos, que ¿qué? Que ignoréis, es decir, que no nos hagamos los que no es con nosotros. Que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién? Cristo. Mire, el Antiguo Testamento, algunos dicen que eso fue, que no tiene nada que ver con el tiempo actual que estamos viviendo, que eso fue para los tiempos antiguos. Pero aquí Pablo está trayendo a colación lo que había sucedido allá. Y vamos a ver por qué trae estos ejemplos, por qué trae estas circunstancias que sucedieron en el pueblo de Israel. Todos, así como ellos, hemos tenido alimento espiritual. Todos hemos recibido la misma fe, la misma esperanza. Hemos recibido las enseñanzas de cada uno de nuestros siervos que están aquí, de otros siervos que hemos aprendido. Hemos recibido el bautismo en aguas. El que no se haya hecho bautizar, hágalo, hermano, hágalo, hermano. Bautícese. Y todos hemos recibido ese alimento espiritual, todos hemos recibido, creo yo, que hemos recibido al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos guía, quien nos muestra nuestras debilidades, nuestros errores, quien nos ayuda a cambiar nuestra forma de ser. A veces mi forma de ser, mi visión es tan escasa. El examen que me hicieron hace el lunes anterior, el segundo oftalmólogo que me vio, me colocó en 2 máquinas bien avanzadas, y en la primera que me vio mi ojo derecho, mi señor estaba ahí, dijo: está ciego. Es decir, que mi visión es muy escasa. Por eso, hermanos, cuando yo voy por la calle, si alguien pasa por mi lado, le pido perdón porque no los veo. Yo trabajo por la pura misericordia de Dios. Y este Señor me dio unas esperanzas muy buenas. Voy a ser intervenido el 5 de septiembre en mi ojo derecho. Y espero que todo salga bien. Gracias, hermanos. Entonces, todos hemos recibido la bendición de Dios. Mira, hermanos, en los momentos más difíciles he visto la mano del Señor. Decía el apóstol Pablo: estoy acostumbrado a tener y a no tener. Y eso es difícil cuando uno ha sido buen trabajador, que uno ha ganado buen dinero, pero como él no dura, hasta el último momento en que yo me retiré de la música, cuando me retiré, que yo le dije a este señor que no iba a laborar más con eso,
Ese fin de semana pagaron 650,000 pesos por 2 presentaciones. Eso era lo que yo me iba a ganar en 2 salidas de 1 hora. Pero yo tomé la decisión de no volver más a tocarle al mundo, porque no debemos mezclar lo puro con lo inmundo. Entonces, si todos hemos recibido esa bendición espiritual, hay que cuidarla. Vamos a leer en el versículo 6 de donde estamos. Mire lo que dice el Señor a través de Pablo. Mas estas cosas sucedieron como ¿qué? Como ejemplos. ¿Para qué? Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Lo primero que está diciendo Pablo, sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no ¿qué? Codiciar. Es algo feo, es algo maluco. Estaba buscando algunos significados aquí en Google. A veces dan unas definiciones de, bueno, no me acuerdo en este momento, hermanos, pero son buenas definiciones que dan y son definiciones de acuerdo a la lingüística española y de acuerdo a lo que dice la Biblia también. Y el codiciar es un exceso de ambición por tener algo que no es nuestro. Y mire, Pablo está diciendo no codicien, no codiciemos. ¿Y cuál es el 10º mandamiento que Dios le dio a Moisés? ¿Cuál? Veamos en Éxodo capítulo 20. Para recordar que yo sé que ustedes son buenos estudiosos de la palabra del Señor. Éxodo capítulo 20, versículo 17. Y esto lo dijo Dios directamente a Moisés, para que lo dijera, para que lo expresara al pueblo. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Si lo trasladamos a esta época, no codicies lo que tu hermano ha conseguido, no codicies su carro, su casa. Mire, Dios a cada uno de nosotros nos ha dado dones y talentos. Y esos talentos que son las habilidades que nosotros tenemos para ejecutar una labor, para tocar un instrumento, para enseñar, Dios lo da de acuerdo a la disposición del corazón de la persona y va dando sabiduría que se va aumentando cada día. Pero nosotros no debemos de codiciar porque otro hermano es mejor que nosotros, porque él tiene mayor capacidad, mayor habilidad para hacer esto o lo otro. Debemos de respetar eso, hermanos. Una persona a veces se esfuerza, hace hasta lo imposible por conseguir algo que no es de él. Y eso lo lleva a consecuencias graves. Veamos en Hechos un caso de alguien que quiso codiciar, que quiso tener algo que lo hubiera podido tener si en su corazón hubiera sido honesto, si su corazón hubiera sido limpio para con Dios y hubiera buscado más de Él. Hechos capítulo 8, versículo 18 al 20. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Y Pedro le da una respuesta, perezca tu dinero y perezca tu alma por lo que acabas de decir.
porque es codiciar algo que Dios le ha dado. Dice que Dios nos da fe, y a unos más que a otros. Ahí está escrito. Entonces este hombre quiso tener algo por dinero, no en la forma correcta. Nosotros podemos conseguir las cosas también con esfuerzo, pero bajo la voluntad y la guianza del Señor, no queriendo obsesionadamente en obtener algo que no nos pertenece. Y ese ejemplo quedó registrado, como lo decía el apóstol Pablo en Corintios. Otro aspecto que se ve en esta carta de los Corintios que yo pude apreciar, vamos nuevamente a Corintios, primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10, volvemos nuevamente ahí. Y vamos a estar viendo el versículo, vamos a ver del 7 al 11. Gloria sea mi Señor. Dice: ni seáis idólatras, primero idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a juzgar. Entonces tenemos primero idólatras. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, poquitos, ¿no? Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y miremos bien lo que dice el versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Quiénes hemos alcanzado los fines de los siglos? Nosotros que estamos aquí. Y Dios dice que esto lo dejó como ejemplo para amonestarnos. En algunas de las definiciones de amonestación dice que es llamar la atención con severidad por el error o por la equivocación cometida para que no se vuelva a hacer. Y en la parte bíblica dice: mira, si ves pecar a tu hermano, tú que eres lleno de amor y mansedumbre, restáuralo con mucho amor y mansedumbre. La palabra amonestar es, en cierta forma, es quererlo volver a hacer a su estado original en que debe estar en santidad. Entonces no debemos de que estas cosas no las practiquemos. No están ahí porque así nomás, es con un fin, es con un propósito de que examinemos si en alguno de nosotros estamos practicando alguna de estas cosas que he enumerado la palabra. Y eso lleva a la rebeldía. El pueblo de Israel fue muy rebelde y Dios tuvo misericordia y sigue teniendo misericordia con ellos. Y hasta el día de hoy, no sé cuántos se han apartado de los caminos del Señor, porque no quisieron aceptar una amonestación, porque no quisieron aceptar un consejo, porque la palabra los confrontó y no quisieron aceptar lo que Dios les estaba diciendo. Y cuando somos rebeldes, esto nos lleva a las consecuencias de estos puntos. Ustedes saben que la idolatría es poner en el primer lugar algo o alguien que no sea el Señor. Poner en primer lugar ese carro, ese ser querido. ¿Por qué? Si el primer lugar debe ser nuestro Dios. Ahí no hay nada que podamos argumentar, porque Dios es el primero, Dios es el que nos hizo, el que nos amó primero, el que nos buscó, no fuimos nosotros. La fornicación es una forma, y esto se presenta más que todo en los adolescentes, en esa época de rebeldía, donde no quieren aceptar ningún consejo de sus padres.
caen en las drogas, caen en la promiscuidad. Yo pasé por esa situación. A mí un día me tocó sacar a mi hijo de acá. Estando en mi cama, el Espíritu Santo me habló: saca a tu hijo de Villavicencio. Lo iban a matar. Y fue mucho tiempo en el cual nos tocó doblar rodillas para que ese muchacho saliera de esa situación, de esa condición. Estando en Chía, un carro pasó por el lado y lo alcanzó a rozar, lo botó al piso, y detrás venía una volqueta, el cual el Señor fue muy hábil y le sacó el carro, si no le pasa las ruedas por encima. Él quedó inconsciente en el piso. Y todas esas situaciones son consecuencias de ser rebeldes. Y la fornicación no tiene que ver solamente con el aspecto sexual, hermanos. Yo me he llevado sorpresas con hermanos en la fe, que creyendo en la palabra, creyendo en nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe, a veces creen también en otras cosas. Están mezclando lo puro con lo impuro. Dice Dios en su palabra: quítese de vosotros toda gritería, toda maldicencia y todo aquello que dice, porque donde hay pleitos, celos, iras y contiendas, no está el Espíritu de Dios. Todo es, ¿me ayudan? Es animal, diabólico y terrenal. Pero donde está el Espíritu Santo hay libertad. Somos libres de todas aquellas cosas que practicábamos. Y Pablo está recordando esto para que no volvamos a caer, para que vivamos una vida íntegra de santidad conforme Dios lo desea. El otro aspecto es tentar a Dios. Y ahí estábamos leyendo la palabra: tentaron a Dios. Decirle al Señor: ¿será que tú puedes hacer esto o aquello? Dios es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Y en las Escrituras, el pueblo de Israel varias veces tentó a Dios. ¿Ustedes recuerdan de la murmuración que hizo María y Aarón? ¿Y se acuerdan de las consecuencias que tuvo María? Que salió lepra en su cara, y que le rogaron a Moisés que orara para que ella fuera libre de esa lepra. ¿Por qué? Por estar murmurando. Mira, hermanos, esta cuestión de hablar para nosotros a veces es muy fácil. Nosotros a veces podemos pecar voluntaria o involuntariamente. Si no tienes cuidado, si no pensamos lo que vamos a decir, podemos cometer un error y de pronto estar murmurando. Una de las cosas que más se están escuchando en estos momentos es todo lo que está sucediendo a nivel del país. Pero Dios nos hace una invitación a que oremos por ellos. Nosotros sabemos que son cosas que se están haciendo que no son conforme a la voluntad de Dios, que no estamos de acuerdo con muchas cosas. Y mire, se están recogiendo firmas. Y después les cuento para qué. Bueno, y esto es porque la gente está cansada. Entonces, otro de los aspectos que no debemos murmurar. Esa rebeldía se manifiesta cuando no queremos aceptar los designios de Dios, la palabra. Él nos lleva por un proceso y tenemos que a veces ser limpiados, tenemos que ser purificados, y a veces eso duele. Y a veces cuando estamos pasando por una situación, indagamos con el Señor: Señor, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Qué debo aprender? ¿En qué me debo corregir? ¿Qué debo hacer para agradarte, Señor? Porque yo dentro de mí puedo estar cometiendo algo y no me estoy dando cuenta. Vea lo que dijo Isaías en el capítulo 30. Isaías
Isaías capítulo 30, versículo 9 al 10. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no os profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Cuando hay rebeldía a veces no queremos oír la verdad. Queremos oír lo que queremos oír. Así de simple. Porque no queremos aceptar la corrección del Señor. Y en el último punto de esta enseñanza, de lo que pude sacar de allí, ¿qué los llevó a estos hermanos en la fe? ¿O qué nos lleva a nosotros a veces a no obedecer lo que Dios nos está advirtiendo? Mire, eso es una luz de advertencia. No pases más allá porque de ahí para allá hay un peligro. Puedes caer, te puedes lastimar. Si estás haciendo aquello que no es de Dios, te pueden llevar a la cárcel. Dios nos está advirtiendo porque Dios está preparando un pueblo santo. ¿Y esto a qué los llevó y por qué manifestaron esto? Porque había orgullo. El orgullo es algo que se puede meter en nosotros muy fácilmente, hermanos. Y a veces ni nos damos cuenta de que somos orgullosos. Mire, yo lo quiero decir con todo el cariño y respeto que todos merecemos. En los años que Dios me ha permitido estar dentro de la congregación, he visto siervos del Señor y con un conocimiento tremendo de la palabra, con una forma de expresar, con esa facilidad de expresión de todo, pero en ellos a veces se les ve el orgullo. Y he sabido de pastores que han tenido que llamarle la atención y que les han dicho, hermano, tú eres un siervo del Señor, pero en ti hay orgullo. Y eso no lo hace el Señor con el deseo de avergonzarlo, con el deseo de que esa persona pierda su ministerio, sino de que sea restablecida la confianza que Dios quiere tener con él. Y el orgullo es algo, miren, una de las definiciones dice, exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales las personas se creen superior o mejor a los demás. Ese es uno de los significados. Y las escrituras dicen o dan prueba de que el pecado del orgullo acarrea grandes consecuencias a la persona, a los grupos, a las ciudades y a las naciones. Porque hay algo dentro del hombre, dentro de nuestro ser. Dice que los orgullosos aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Cuando en nosotros hay orgullo, no queremos aceptar la potestad de nuestro Padre en nuestra vida. Queremos hacer las cosas a veces como a nosotros nos parece, como que confiamos más en las cosas que nos pueden brindar los hombres que lo que Dios nos da. Dios da todo, hermano, cuando somos humildes, sencillos. Se cantaba que Dios es excelso en sus caminos, que atiende al humilde y que ve de lejos ¿a quién? El orgullo lleva a altivez, lleva a la vanagloria, todo esto. Y mire, hay un principio donde salió el orgullo. ¿Se acuerdan de quién? Sí, Juanquita, sí fue. Él fue el primero y por eso el orgullo no es sano. Y hay hermanos, y yo les digo, no se vayan a molestar conmigo.
yo me siento orgulloso, yo pensaría que eso no debe estar en nosotros, porque el orgullo tiene esa definición de que es algo malo. Es más fácil decir, hermano, yo me siento honrado, yo me siento bendecido, yo me siento agradecido con Dios por esto, por aquello, por lo que Dios nos ha dado. El orgullo nació en Lucero. Dice que fueron preparados tamboriles, flautas y todas las clases de instrumentos que Dios preparó. Y pienso que esos instrumentos que preparó directamente Dios son los más perfectos en este mundo, porque son hechos por Dios. A veces cuando un saxofón, cuando una de sus zapatillas se desgasta, hay un nombre técnico, no lo recuerdo, tienen que llevarlo a esa persona para que corrija eso, porque la nota que está dando no es la nota correcta. Y así pasa también con cualquier clase de instrumentos. Cuando un instrumento no está bien afinado, no da el acorde que es, no suena bonito. Conozco dos personas, una de ellas ya murió, trompetista, profesor del INEN, pero a él la trompeta le sonaba feíto y no sé por qué, falta de técnica, falta de estudio, y otro que nunca ha podido hacer que ese instrumento suene bien. La trompeta es un instrumento que suena muy hermoso. Y dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, porque la trompeta de Dios sonará. ¿No le da alegría eso, hermano? Bríndele un aplauso al Señor. Gloria a Dios, bendito y alabado sea su nombre. Y esta cuestión del orgullo es algo que a veces se mete en el corazón de la persona y no nos damos cuenta de que a veces somos orgullosos. A veces presumimos de lo que tenemos, de lo que hemos estudiado, de la ropa que vestimos, de muchas cosas tontas que realmente no tienen importancia. Lo importante es en qué concepto estoy yo con el Señor. ¿Cuál es mi relación con Él? ¿Será que yo sí estoy agradando al Señor? ¿Será que sí estoy seguro sobre esa fe que Dios me dio a través de su Hijo amado, dando su vida por mí? Hermanos, estar firmes implica estar seguros en la fe en Jesucristo, en quien hemos creído, obedeciendo a su palabra, para que ella actúe en cada uno de nosotros. Este mensaje, hermanos, no es para señalar a nadie, es para que nos examinemos dentro de nosotros mismos si podemos estar fallando en alguna de estas áreas, porque Dios lo que está haciendo es limpiando. Dice que Él limpiará su era, que Él nos limpiará para que llevemos mucho fruto, y fruto que permanezca, que no se pierda como se está perdiendo toda esa frutos que están en esos camiones que no han podido salir a Bogotá. Mucho de ese fruto se perdió. Y entonces qué rico, qué bonito que nosotros podamos llevar mucho fruto, que Dios nos ayude para poder llevar a cabo ese deseo en el corazón de Dios para nosotros. Si quiere estar de pie o sentado, vamos a orar, pero hay una canción muy bonita, aunque yo casi ni canto, ya la voz se me está poniendo tal vez de viejito, pero hay una canción que da testimonio, una canción que nos hace estar seguros, que está registrada en el libro de, a ver si me acuerdo, Señor, esto lo habla Pablo, que dice que ni la muerte ni la vida, dice que ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Dice que ni lo alto ni lo profundo, ni lo presente ni lo porvenir. Es decir, que en Él estamos seguros si hacemos caso a lo que Él nos quiere enseñar, en lo que Él nos quiere corregir. Incline su rostro, como quiere estar, hermano, vamos a dar gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú eres muy bueno, papá Dios.
Tú nos quieres advertir de aquellas cosas que a veces sin darnos cuenta podemos estar cometiendo, Señor, estas faltas. Pero queremos ser corregidos, queremos ser libres de ellas, Señor. Tus promesas son fieles. Tú permaneces fiel, Señor, aunque nosotros fallamos. Y en tu divino amor nos ayudarás a desechar estas cosas que no deben de estar en nosotros, Señor. Queremos ser hijos que te agraden, que te hagamos sonreír, que hagamos alegrar tu corazón, Señor. Por favor, perdona nuestro pecado, nuestra iniquidad. Perdona por favor las faltas que hemos cometido. Como iglesia imploramos tu perdón, Señor. Líbranos de la idolatría, de la fornicación, de la rebeldía, del orgullo. Líbranos de la murmuración, Señor. Líbranos de todas estas cosas y muchas más que hay en tus enseñanzas, las cuales dejaste para todos nosotros, Señor. Hoy te adoramos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias por tu linda compañía. Bendice esta congregación, bendice a mis hermanos pastores, bendice sus hijos, sus familias, Señor. Alcanza a nuestros seres queridos que aún no han entendido de tu amor y de tu gracia. Alumbra su entendimiento, Señor. Quebranta toda dureza de corazón. A resplandecer tu preciosa luz en ellos. Abre su entendimiento para que en ellos haya sabiduría. La sabiduría que proviene de ti, Señor. La que no añade con ella tristeza, Papá Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú estás aquí. Sé que tú estás aquí, Señor, y que tú quieres hacer grandes cosas. Sarrabasella cena. Oja sarrababaseo el santo. Señor, purifícanos como tu pueblo. Lávanos más y más de nuestra maldad, Señor. Limpia nuestro corazón, nuestros pensamientos, Señor, que sean conforme a tu palabra. Porque tu palabra santa dice que no nos hagamos sabios en nuestra propia opinión, sino en el conocimiento que proviene de ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Si hubiera algún hermano, alguna hermana que está en alguna situación difícil, ayúdalo, Señor, levántalo. Tú eres bueno, mi Rey, tú eres hermoso y majestuoso, y tú eres el Dios de nuestra alegría y de nuestro gozo, Señor. Nos abandonamos en tus manos santísimas y te pedimos que tu gracia se derrame en esta noche aún más abundante de lo que pedimos o entendemos. Su checa sabalabasella, rabaseo el santo. Glorioso eres mi Rey. Te amo, Jesús. Te adoro, mi Señor. Tú eres bueno, Dios Santo. Gracias, Papá Dios. Nos abandonamos en esta noche en tus manos santas. Y te pedimos que nos defiendas aún en sueños de cualquier ataque del maligno, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.